El teorema del caos compartido. Capítulo 1. El axioma de la aversión mutua. El aire en la sala de juntas de Innovatech era tan denso que casi se podía cortar con un bisturí láser, cortesía de la presencia simultánea de Alex y Lena. Alexandra Alex Ríos, la arquitecta de software estrella, con su melena azabache siempre recogida en un moño impecable y sus ojos grises analizando cada detalle como un escáner de alta precisión. Elena Lena Vargas, la gurú de la interfaz de usuario, con su pelo cobrizo rebelde enmarcando un rostro expresivo y una sonrisa sarcástica que parecía tallada a mano. Su rivalidad era legendaria, un subproducto inevitable de dos mentes brillantes compitiendo en el mismo universo de códigos y algoritmos. Alex la consideraba una superficial obsesionada con los colores bonitos, mientras que Lena veía a Alex como un autómata inflexible, incapaz de comprender la elegancia de una interfaz intuitiva. Sus interacciones se limitaban a dardos verbales disfrazados de comentarios profesionales. Veo que has optado por esa paleta de colores. Vibrante, comentó Alex una vez, observando la presentación de Lena con una ceja elegantemente arqueada. ¿Inspirada en un payaso atropellado, quizás? Lena sonrió con falsedad. Y veo que tu código es tan eficiente. Casi tan emocionante como leer el manual de instrucciones de una lavadora. Hoy, sin embargo, la atmósfera era diferente. El CEO, un hombre corpulento con la paciencia de un santo, acababa de anunciar el proyecto Colibrí, una iniciativa de inteligencia artificial tan ambiciosa que requería la colaboración forzosa de sus dos mentes más brillantes. Señoritas Ríos y Vargas dijo, con un tono que no admitía réplica. Este proyecto es crucial para el futuro de la empresa. Necesito que trabajen juntas. Sin contratiempos. Las miradas de Alex y Lena se cruzaron, chispas invisibles danzando en el aire. La idea de unir sus fuerzas era tan absurda como intentar mezclar aceite y agua con un tenedor. Con todo respeto, señor Pérez, comenzó Alex, su voz tan afilada como un fragmento de vidrio. Mi metodología y la de Elena son diametralmente opuestas. Precisamente por eso las he elegido, interrumpió el CEO con una sonrisa enigmática. Necesito esa fricción creativa, esa perspectiva dual. El colibrí no puede volar con un solo ala. Lena suspiró dramáticamente. Supongo que tendré que sacrificar mi sensibilidad estética en el altar de la lógica binaria. Será un placer trabajar contigo, Alexandra. El placer será unilateral, Elena replicó a Alex, con un brillo peligroso en sus ojos grises. Así comenzó su colaboración forzada, un experimento de física cuántica donde dos partículas con cargas opuestas se veían obligadas a orbitar el mismo núcleo. Capítulo 2. Descodificando la fachada. Los primeros días fueron un campo minado de sarcasmo y microagresiones. Compartían el mismo espacio de trabajo, una oficina antes tranquila ahora dividida por una frontera invisible de tensión palpable. Alex llenaba pizarras con diagramas complejos, mientras Lena llenaba post-its con bocetos de interfaces elegantes. Sus conversaciones eran un duelo constante de ingenio. ¿Estás segura de que ese botón es lo suficientemente llamativo?, preguntó Alex un día, observando un prototipo de Lena con una expresión escéptica. Parece un faro en medio de la noche. ¿Y tú estás segura de que tu código es lo suficientemente intuitivo?, contraatacó Lena. Para el 0.001% de la población que habla en lenguaje máquina, tal vez. Sin embargo, a medida que avanzaba el proyecto, la necesidad de comunicarse genuinamente comenzó a erosionar su muro de hostilidad. Se vieron obligadas a explicar sus procesos, a justificar sus decisiones. En esas conversaciones, Alex comenzó a vislumbrar la lógica subyacente a la estética de Lena. Sus diseños no eran solo bonitos, estaban cuidadosamente pensados para la experiencia del usuario, para guiar intuitivamente a través de la complejidad del software. Un día, Lena se frustró al intentar integrar una función particularmente intrincada del código de Alex en su interfaz. «¿Que esto es un laberinto?», exclamó, golpeando la mesa con un bolígrafo. «¿Por qué tantas líneas para algo tan simple?». En lugar de su habitual respuesta defensiva, Alex se acercó a su pantalla y, con paciencia sorprendente, comenzó a explicar la arquitectura subyacente, la elegancia oculta en la complejidad. Lena escuchó atentamente, sus ojos cobrizos fijos en las líneas de código, y por primera vez,
Alex notó la inteligencia aguda que brillaba en ellos. Ya veo, murmuró Lena al final. Es más inteligente de lo que parece a primera vista. Alex sintió una punzada extraña, algo parecido a la satisfacción, pero también a una sorpresa incómoda. Nunca había esperado un cumplido genuino de Lena. Por su parte, Lena comenzó a notar la pasión de Alex por su trabajo, la dedicación incansable con la que abordaba cada desafío. Debajo de la fachada fría y analítica, había una mente creativa y una profunda preocupación por la funcionalidad y la eficiencia. Una tarde, Alex se quedó hasta tarde luchando con un error persistente. Lena, que ya había terminado su parte del trabajo, se ofreció a quedarse. Dos pares de ojos ven mejor, dijo simplemente, acercando su silla a la de Alex. Trabajaron en silencio durante horas, la única banda sonora el suave tecleo de sus dedos. En esos momentos de concentración compartida, la tensión habitual se disipó, reemplazada por una extraña sensación de camaradería. Cuando finalmente encontraron la solución, un pequeño error de sintaxis que había estado oculto a simple vista, ambas soltaron un suspiro de alivio casi sincronizado. Gracias, Lena, dijo Alex, la sinceridad en su voz palpable. Lena le ofreció una de sus raras sonrisas genuinas. De nada, Alex. A veces, la belleza está en los detalles, incluso en la ausencia de un punto y coma. Capítulo 3. El bug de la atracción inesperada. A medida que avanzaba el proyecto, su dinámica comenzó a cambiar sutilmente. Los dardos verbales se volvieron menos afilados, a menudo teñidos de un humor compartido. Descubrieron que, a pesar de sus diferencias, compartían una pasión intensa por su trabajo, una dedicación a la excelencia que trascendía su rivalidad inicial. En las pausas para el café, comenzaron a hablar de cosas que no fueran código y diseño. Alex reveló su afición por la fotografía de paisajes, mostrando a Lena las imágenes nítidas y melancólicas que capturaba en sus salidas de fin de semana. Lena habló de su amor por la música indie, compartiendo con Alex las bandas desconocidas que llenaban sus auriculares. Un día, durante una sesión de lluvia de ideas especialmente productiva, sus manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo bolígrafo. Una corriente eléctrica sutil recorrió el breve contacto, dejando a ambas ligeramente desconcertadas. Alex apartó la mano rápidamente, una punzada extraña en el pecho. Lena carraspeó y se concentró en sus notas. La tensión en la oficina había mutado. Ya no era la hostilidad fría de antes, sino una carga eléctrica latente, una conciencia incómoda de la presencia de la otra que iba más allá de lo profesional. Una noche, se quedaron trabajando hasta tarde para cumplir con una fecha límite crucial. El cansancio había suavizado sus defensas. Mientras esperaban a que se compilara un bloque de código particularmente complejo, el silencio se extendió entre ellas. Es impresionante lo que has logrado con la interfaz, dijo Alex de repente, su voz más suave de lo habitual. La forma en que guía al usuario a través de la complejidad es realmente elegante. Lena la miró, sorprendida por el elogio directo. Una calidez extraña se extendió por su pecho. Y tu arquitectura es sólida. Robusta. Siento que podría soportar el colapso del Internet y seguir funcionando. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Alex. Era la primera vez que Lena hablaba de su trabajo sin un ápice de sarcasmo. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente, cargado de una expectativa tácita. Lena se inclinó ligeramente, sus ojos cobrizos fijos en los grises de Alex. Había una pregunta silenciosa en su mirada, una curiosidad que trascendía lo profesional. Alex sintió su corazón latir más rápido. La luz de la pantalla iluminaba el rostro de Lena, resaltando la delicadeza de sus rasgos, la intensidad de su mirada. Por primera vez, la vio no como su rival, sino como una mujer fascinante. Lentamente, casi sin darse cuenta, Alex se inclinó también. La distancia entre ellas se acortó, el aire se cargó de una electricidad palpable. Sus alientos se mezclaron, cálidos y temblorosos. Capítulo 4. El teorema de la atracción mutua. El beso fue inesperado, torpe al principio, una exploración tentativa de un territorio desconocido. Pero rápidamente se profundizó, impulsado por una atracción reprimida durante demasiado tiempo. Los labios de Lena eran suaves y cálidos,
y el contacto envió una oleada de calor a través del cuerpo de Alex. Se separaron brevemente, sus rostros sonrojados, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y una excitación recién descubierta. Lena, susurró Alex, la voz ronca. Alex, respondió Lena, su aliento agitado. La tensión sexual que había estado burbujeando entre ellas finalmente había encontrado una vía de escape. La oficina, antes un campo de batalla intelectual, se había transformado en un espacio íntimo, un santuario improvisado para un despertar inesperado. En los días siguientes, su relación profesional continuó, pero con una nueva capa de intimidad subyacente. Las miradas robadas durante las reuniones, los roces intencionales al pasar, los mensajes crípticos enviados fuera del horario laboral. Estaban descubriendo una nueva dinámica, donde la rivalidad se había metamorfoseado en una atracción magnética. Una tarde, después de una presentación exitosa del proyecto Colibrí, se encontraron solas en la oficina. La adrenalina del triunfo aún corría por sus venas. Lo hicimos, dijo Lena, con una sonrisa radiante. Sí, respondió Alex, sus ojos fijos en los labios de Lena. Volamos. Lentamente, se acercó a Lena, la mano levantándose con una lentitud deliberada, casi reverente, para acariciar la suave curva de su mejilla. La piel bajo sus dedos era cálida, aterciopelada, y Alex sintió una punzada de anhelo recorrerla. Lena se inclinó en su toque, sus párpados cobrizos cerrándose con un suspiro apenas audible que vibró en el aire entre ellas. El segundo beso fue diferente al primero, despojado de la sorpresa y la torpeza inicial. Este fue más seguro, más profundo, una exploración apasionada de un deseo largamente reprimido. Sus labios se encontraron con una urgencia contenida, una confirmación silenciosa de los sentimientos intensos que habían florecido en el terreno improbable de su rivalidad. La boca de Lena se abrió ligeramente bajo la de Alex, invitándola a profundizar el contacto. Alex aceptó la invitación sin dudar, su lengua deslizándose suavemente para encontrarse con la de Lena. Un escalofrío recorrió el cuerpo de ambas, una descarga eléctrica que encendió una chispa latente. El sabor de Lena era dulce, embriagador, y Alex se aferró a ella, sintiendo el temblor que recorría su cuerpo. El mundo a su alrededor se desvaneció, la oficina desierta se convirtió en el epicentro de un universo íntimo, donde solo existían sus labios entrelazados, sus alientos agitados. Se separaron brevemente, sus rostros sonrojados y sus ojos brillando con una intensidad recién descubierta. La respiración de Lena era entrecortada, sus labios ligeramente hinchados y húmedos. Los ojos cobrizos de Alex ardían con un deseo innegable, reflejando la misma necesidad que sentía en lo más profundo de su ser. Sin decir una palabra, Alex tomó la mano de Lena, entrelazando sus dedos. La calidez del contacto envió una corriente eléctrica a través de sus brazos. Lena apretó su mano en respuesta, sus ojos fijos en los de Alex, una pregunta silenciosa danzando en su mirada. La respuesta de Alex fue una suave tracción, guiándola hacia el pequeño sofá de cuero que adornaba una esquina de la oficina. Se sentaron juntas, sus cuerpos apenas separados por un hilo de aire cargado de expectación. Alex llevó una mano al rostro de Lena nuevamente, acariciando la línea de su mandíbula, la curva de su oreja. Lena cerró los ojos, disfrutando del contacto, su cabeza inclinándose ligeramente hacia la caricia. Alex, susurró Lena, su voz apenas audible, cargada de una mezcla de anhelo y una timidez dulce. Lena, respondió Alex, su voz ronca por la emoción. Se acercó lentamente, sus labios rozando la oreja de Lena mientras susurraba. Quiero sentirte más cerca. La confesión tácita flotó en el aire. Lena abrió los ojos y miró a Alex, una comprensión profunda brillando en su mirada. Sin dudar, se giró completamente hacia Alex, sus manos encontrando las suyas. Sus dedos se entrelazaron con más fuerza, uniendo sus destinos en ese momento de vulnerabilidad compartida. Alex se inclinó y besó a Lena de nuevo, esta vez con una ternura creciente, explorando cada curva de sus labios con una delicadeza apasionada. Lena respondió con la misma entrega, sus manos subiendo para enmarcar el rostro de Alex, sus pulgares acariciando suavemente sus pómulos. El beso se intensificó gradualmente, la ternura dando paso a una necesidad más apremiante. Los cuerpos se acercaron, los corazones latiendo al unísono en un ritmo acelerado.
Alex sintió el calor del cuerpo de Lena irradiar hacia el suyo, la suavidad de su piel bajo sus dedos. Con un suspiro apenas audible, Lena se acercó más, su cuerpo presionándose contra el de Alex. La sensación fue eléctrica, despertando una oleada de deseo que ambas habían mantenido reprimida durante tanto tiempo. Alex rodeó la cintura de Lena con sus brazos, atrayéndola aún más cerca, sintiendo la curva suave de su espalda contra sus manos. Los besos se volvieron más profundos, más demandantes, una exploración tácita de los anhelos ocultos. Las manos comenzaron a moverse con una libertad recién descubierta, explorando los contornos de sus cuerpos a través de la fina tela de sus ropas. La respiración se volvió más rápida, los jadeos suaves llenando el silencio de la oficina. La urgencia crecía con cada roce, con cada beso robado en la penumbra de la oficina. La tela de sus ropas se sentía como una barrera exasperante entre la necesidad que sentían y la piel que anhelaban tocar. Con movimientos lentos y temblorosos, comenzaron a despojarse de esas restricciones, sus ojos nunca abandonándose, leyendo en la mirada de la otra el mismo anhelo impaciente. La camisa de Lena cayó al suelo como un suspiro, revelando la suave curva de sus hombros y el delicado encaje de su sujetador. Alex sintió un nudo formarse en su garganta ante la visión, una mezcla de admiración y un deseo punzante. Sus propias manos temblaban ligeramente mientras desabrochaba los botones de su blusa, el sonido resonando en el silencio expectante. Cuando finalmente sus pieles se rozaron, la sensación fue eléctrica, un reconocimiento tácito de la atracción que había estado latente durante tanto tiempo. Los brazos de Lena rodearon la cintura de Alex, atrayéndola más cerca hasta que sus cuerpos se fusionaron en un abrazo apretado. Podían sentir el latido acelerado de sus corazones resonando el uno contra el otro, la respiración entrecortada mezclándose en el aire. Se separaron ligeramente para mirarse, sus rostros iluminados por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. Los ojos de Lena brillaban con una intensidad dulce, una invitación silenciosa que Alex aceptó sin dudar. Sus labios se encontraron de nuevo, esta vez con una entrega total, una exploración apasionada de cada curva, cada textura. Las manos de Alex se aventuraron, recorriendo la suave piel de la espalda de Lena, deteniéndose en la curva de sus caderas. Lena suspiró contra sus labios, sus propias manos enredándose en el cabello corto de Alex, tirando suavemente mientras profundizaba el beso. El sofá de cuero se convirtió en su santuario improvisado. Se acostaron juntas, sus cuerpos entrelazados, cada centímetro de piel buscando el contacto con la otra. Los besos se volvieron más íntimos, los jadeos más audibles. Alex sintió el calor del cuerpo de Lena presionarse contra el suyo, la suavidad de sus senos contra su pecho. Una oleada de deseo la recorrió, haciéndola gemir suavemente. Lena respondió a su gemido con un beso tierno en el cuello, sus labios dejando un rastro de fuego en su piel. Sus manos exploraron la espalda de Alex, deteniéndose en la curva de su cintura, atrayéndola aún más cerca. La necesidad crecía entre ellas como una llama, alimentada por el anhelo reprimido y la excitación del momento. Los roces se volvieron más explícitos, las caricias más íntimas. Alex sintió la respiración agitada de Lena contra su piel mientras sus manos exploraban las curvas de su cuerpo con una familiaridad recién descubierta. Lena, a su vez, respondía con sus propios toques ansiosos, descubriendo los contornos de Alex con una curiosidad apasionada. Las emociones se entrelazaban con las sensaciones físicas, la sorpresa del descubrimiento, la excitación del deseo, la ternura del afecto y la liberación de una tensión largamente contenida. En ese momento de intimidad, Alex y Lena no eran solo dos cuerpos buscando placer, sino dos almas encontrando un nuevo lenguaje, una forma de comunicarse que trascendía las palabras y los códigos. El clímax llegó como una oleada de calor intensa, una liberación explosiva de la pasión acumulada. Sus cuerpos se tensaron y se contrajeron al unísono, sus jadeos ahogados mezclándose en el aire. Y cuando la tormenta amainó, se quedaron abrazadas, sus cuerpos húmedos y temblorosos, sus corazones latiendo al mismo ritmo lento y satisfecho. En el silencio que siguió, solo se escuchaba su respiración suave y el latido constante de sus corazones. Se sentían conectadas de una manera que nunca antes habían experimentado, un vínculo forjado en la inesperada alquimia de la rivalidad y el deseo. En los brazos de Lena, Alex encontró una calidez y una vulnerabilidad que nunca supo que existían en ella, y en los brazos de Alex,
Lena encontró una fuerza y una pasión que la hicieron sentir completamente segura y deseada. La oficina, testigo silencioso de su transformación, parecía vibrar con la energía residual de su encuentro, un testimonio del poderoso corolario de la pasión desatada. Capítulo 5. El corolario de la pasión desatada. Su intimidad floreció en la privacidad de sus vidas fuera de Innovatech. Descubrieron la química explosiva que existía entre ellas, una mezcla de la tensión acumulada y el deseo recién liberado. Sus encuentros eran apasionados, una fusión de dos mentes brillantes y dos cuerpos anhelando la cercanía. Sin embargo, la sombra de su rivalidad pasada aún se cernía sobre su relación. Había momentos de inseguridad, de temor a que la dinámica competitiva volviera a surgir. Una noche, después de una discusión acalorada sobre un detalle técnico del proyecto Colibrí, la tensión en el aire era palpable. No entiendo por qué te aferras tanto a esta idea, dijo Alex, su voz ligeramente elevada. Es ilógica. Ilógica, replicó Lena, con el tono cortante de sus viejas discusiones. Es intuitiva, Alexandra. Algo que tú, con tu cerebro binario, quizás no puedas comprender. El silencio que siguió fue pesado, cargado de los fantasmas de su pasado. Alex sintió un escalofrío de temor. ¿Habían cometido un error al cruzar esa línea? ¿Estaba su atracción basada solo en la novedad, destinada a desvanecerse bajo la presión de sus personalidades opuestas? Lena se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. Alex la observó, sintiendo una punzada de arrepentimiento. No quería volver a esa dinámica hostil. Lena dijo suavemente. Lo siento. No quise. Lena se giró, su rostro sombreado por la luz de la luna. Yo también. A veces, es difícil dejar ir viejos hábitos. Se acercó lentamente a Alex, extendiéndole una mano. Alex la tomó, sintiendo la calidez familiar de su tacto. Pero no somos rivales ahora, ¿verdad?, preguntó Lena, su voz apenas un susurro. Alex apretó su mano. No. Somos algo más. Se abrazaron, la tensión disipándose lentamente en el contacto. En ese momento, ambas comprendieron que su pasión no era una negación de su individualidad, sino una nueva forma de complementarse. Sus diferencias no eran obstáculos, sino las chispas que encendían su atracción. A medida que el proyecto Colibrí se acercaba a su finalización, su relación se había consolidado. Habían aprendido a navegar sus diferencias, a apreciar las fortalezas de la otra, a encontrar un equilibrio entre la lógica y la intuición, entre la competencia y la colaboración. En la fiesta de lanzamiento del Colibrí, que fue un éxito rotundo, Alex y Lena se encontraron en un rincón apartado, observando la celebración. Lo hicimos juntas, dijo Lena, apoyando su cabeza en el hombro de Alex. Sí, respondió Alex, rodeándola con un brazo. Y volamos aún más alto de lo que imaginamos. Se besaron, un beso lleno de ternura y pasión, una promesa silenciosa de un futuro compartido, donde la rivalidad se había transformado en el preludio inesperado de un amor profundo y electrizante. El teorema del caos compartido había encontrado su corolario. A veces, la colisión de dos fuerzas poderosas no destruye, sino que crea una nueva y brillante realidad.